De la mañana, a esta hora le quiero dar la bienvenida a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, que nos acompaña aquí en el estudio. Gracias por estar aquí, ministro. Buen día. ¿Qué tal, Liz? Buenos días, un gusto poder estar acá, por fin en mi ciudad. En su ciudad y con varios temas que tratar. Quiero empezar con las mesas de diálogo. Han avanzado ya en uno de los temas, focalización de subsidios se preveía iba a demorar más. De hecho, han tenido toda esta semana. El ministro de Transporte me decía que hasta el domingo ustedes pudieran ya tener lista la propuesta con la que se sentarían el miércoles nuevamente, no con los movimientos indígenas. ¿Hacia dónde va lo que ustedes van a proponer en ese sentido? Allí hay varias posibilidades. Focalización es uno de los grandes temas difíciles del país, y no de ahora, sino de hace varios meses, o mejor dicho, varios años. Creo que los distintos gobiernos han tratado de buscar una forma de focalizar. Finalmente hemos llegado a la mesa con 2 o 3 propuestas. No quiero adelantar criterios sobre ninguna porque es algo que tiene que discutir justamente el ministro de Transporte con las organizaciones sociales. Pero yo creo que vamos por buen camino. Me parece que están claros cuáles son los criterios que ambas partes han formulado. En el caso de la CONAIE y las organizaciones afines, ellos han establecido 8 criterios para que los subsidios sean tecnificados, para que vayan en favor de los grandes sectores populares, para que los fondos recaudados vayan hacia los sectores rurales, y en todos esos aspectos estamos de acuerdo. Ahora falta que la próxima semana se termine de aterrizar esos criterios, y yo creo que si eso se logra sería algo muy grande para el país. Todavía, al igual que todos los ecuatorianos, yo también estoy a la expectativa de cuál sea la propuesta que finalmente se imponga, o mejor dicho, no se imponga, sino que se exponga y se acepte dentro de las mesas. Pero vamos por buen camino, se está trabajando bien, creo que es una nueva forma de hacer política y las mesas están probando que sí es posible conciliar entre los intereses del Estado y los intereses de las organizaciones sociales. Pero ese va a ser un tema, por lo mismo que usted ha señalado al inicio, que se va a poder concretar en este tiempo, en estos 90 meses, ¿o cree que más bien se va a dejar allanado el camino, pero tomará más tiempo de eso? Bueno, hay mesas que son más difíciles que otras. Nosotros sabíamos eso. Focalización, yo todavía estoy atento a ver qué es lo que se resuelve. Pienso que ese es uno de los grandes temas de decisión nacional, inclusive. Vamos a ver si se logra completar el proceso para que haya una nueva propuesta. Pero hay otras que han seguido avanzando, como por ejemplo banca pública y privada, ya se cerró, y muy bien, la semana pasada, con 4 criterios: condonación, reestructuración, recalificación e incremento de créditos para el sector productivo. Esta semana también se va a hablar de la mesa de agricultura, la próxima semana está prevista educación, es decir, las cosas van avanzando bien. Vamos a ver lo que pasa en focalización. Ya tenemos un subsidio generalizado, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que sea focalizado, y entiendo que es en función de esos criterios que se está trabajando. Bueno, para esta semana se vienen también temas complejos en ese sentido, pero pasemos a otros temas. Hay una nueva conformación de la Asamblea, nuevas dignidades de oposición. ¿Se le complica el panorama al Ejecutivo? La Asamblea nunca ha sido un escenario fácil. Sabíamos que iba a estar el tema complicado. Nos parece que ha perdido mucho tiempo. Sus tomas de decisiones han tomado demasiado tiempo, lo cual ha retrasado reformas que son importantes. Estuvimos prácticamente 2 meses sin vicepresidencias. No está muy claro por qué fue destituida Guadalupe Llori y qué es lo que se ha ganado con la nueva presidencia de la Asamblea. Hay sin duda una reconfiguración de fuerzas, pero nosotros somos el gobierno. Vamos a estar a la expectativa de que ellos decidan. Tenemos muy claro las cosas como han sucedido y se han dado, sobre todo durante las últimas semanas, y en función de eso iremos apuntalando cuál es nuestra estrategia, que tiene que estar claro que debe ser implementar las leyes que el país tanto necesita. Ustedes son el gobierno, pero ellos son mayoría en la Asamblea, y ya pusieron de manifiesto esa mayoría con lo que pasó con la ley de expresión, la ley de comunicación, cuando no aprobaron ese informe enviado precisamente desde el Ejecutivo, sino más bien un informe de minoría. Sí, tenemos el veto también. Habrá que ver, habrá que revisar el contenido de esa ley. Tenemos el veto, tendremos que manifestarlo. No nos olvidemos que el presidente es colegislador, es decir, herramientas institucionales hay. Sin duda el escenario Pero terminará es complejo. siendo ese el escenario. Ellos van a bloquear en la Asamblea algo, regresará y ustedes lo vetarán. Ese va a terminar siendo la vía para cada proyecto de ley. Es la democracia también. Nosotros tenemos que aceptar las reglas del juego democrático, siempre y cuando estén marcados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico de la República. Nosotros entendemos que hay una correlación de fuerzas que no nos es afín a la Asamblea. La vimos expresarse cuando fueron las marchas. Intentaron un espurio proceso de destitución. Supongo yo que esa será un poco la tónica, la de objeción al gobierno. Esperemos que no sea una objeción irracional,
porque al final del día es la ciudadanía la que pierde. Nosotros vamos a seguir nuestro camino de impulsar las reformas que el país necesita y las leyes también, pero tendremos que ver cómo se va construyendo esto. Estamos claros que también el Ejecutivo tiene sus herramientas institucionales y constitucionales, pero estamos claros que el país necesita estabilidad. Cuando me dice o me habla de esas herramientas es que todavía tienen un as bajo la manga, que es la muerte cruzada, ya que la Asamblea se jugó esa herramienta que también tenía que dar paso a una destitución y ya no lo podrá hacer, ya no lo podrá poner sobre este periodo, al menos sobre la mesa. Digamos que en términos metafóricos, no quiero que se me malinterprete, ellos agotaron su bala y nosotros no. Pero estamos claros que eso tiene que tener un interés institucional. Esto no se trata de juegos ni de improvisaciones. A nosotros lo que nos interesa es que el país tenga las reformas que requiere, porque nuestro combate no es con la Asamblea, nuestro combate es con la pobreza, con la violencia, con la inseguridad, con la desigualdad y con la construcción de libertades. Pero tiene prácticamente a un enemigo en la Asamblea, que les boicotea todo y le pone traba a todo. Yo no veo a los políticos como enemigos, los veo como gente que piensa distinto. Y cuando ese pensar distinto supone razones que nos parecen estudiables o inclusive debatibles, está bien, vamos adelante, veamos qué podemos construir. Cuando son comportamientos irracionales o fundamentalistas o fanáticos o gente que no entiende otros criterios, entonces ahí estamos hablando de cosas distintas. Pero para todo ese remedio tiene que haber un marco institucional y constitucional que es el que nosotros pensamos aplicar. Lo que sí está claro es que el gobierno tiene su voluntad de cambiar este país. Sabemos lo que ha sucedido en el Ecuador durante estos últimos años y estamos decididos a cambiar esa realidad. Ahora, ministro, durante el primer año de gobierno no se escuchó ningún caso de corrupción que salpicara en algún sentido pues, al gobierno, pero ayer, por ejemplo, una serie de operativos por parte de la Fiscalía donde se habla de la venta de puestos de cargos dentro del SENAI y no solamente ahí, sino también en otras instituciones públicas. La justicia tendrá que hacer su trabajo. Quienes estén involucrados tendrán que responder, pero eso debe hacerse con seriedad. Entiendo que la investigación es por ahora reservada y así debe ser. Tiene que establecerse quiénes, de ser el caso y haberse producido ese delito, han participado y actuar sin temor ni favor con nadie, con todo el rigor que la justicia requiere. Nosotros estamos absolutamente tranquilos a la expectativa de lo que resuelvan las investigaciones. Por supuesto, acataremos los fallos y lo que esperamos es que sea justo, que sea un proceso que evidencie si es que alguien ha participado ahí, cuáles son sus niveles de culpabilidad. Nosotros no vamos a interferir en la Administración de Justicia, siempre lo hemos dicho. Creo que lo mejor que le puede pasar es que sus instituciones funcionen adecuadamente. Siempre han dicho que respetan esa independencia de los poderes y nos del Estado. Nos han criticado mucho por eso. Es un país que no estaba acostumbrado a eso. Y ahora, sí, precisamente, por ejemplo, hace 2 días se designa el superintendente de bancos de una terna enviada por el Ejecutivo. Era el único que quedaba en esa terna, pero se lo hace en medio de señalamientos, de cuestionamientos y donde se habla de conflicto de intereses, porque él figuraría como juez y parte. Y cuando se le pregunta a él, él dice, bueno, esperaría yo o esperé que el Ejecutivo haya investigado todo lo que traigo detrás antes de haberme puesto sobre la terna. ¿Quién lo nombró a él? ¿Investigaron esta relación que él tenía de una empresa en la que él es accionista vinculada con servicios a empresas, incluso instituciones públicas, por ejemplo? A la persona que quedó se refiere usted. Sí, a Raúl González. A Raúl González. Al señor Raúl González. Bueno, esa terna, entiendo, fue enviada con un análisis técnico hecho dentro de las mismas personas que fueron propuestas dentro de esa terna. Si es que, esto es bien sencillo, si es que las personas que son designadas no cumplen con las calificaciones, pues entonces no pueden mantenerse en el cargo. Cuando la Asamblea decide sobre alguien, también tiene que hacer su debido proceso y también tiene que investigar de qué persona se trata. Pudieron haber escogido a la primera de la terna, que tenía las calificaciones que se requerían, escogieron al segundo, ahora aparecen algunas condiciones allí, tendrá que investigar si aquí hay que aplicar la ley, no hay que hacerse demasiado lío. Habían 3 personas en la terna, la primera no fue escogida, fue escogido el segundo. El segundo, ahora aparecen cuestionamientos, tendrá que aclararlos y si esas explicaciones no son satisfactorias, entonces la Asamblea tendrá que actuar. Pero el Consejo de Participación toma la decisión a través de una mayoría de 4 votos diciendo que sí, que él es designado como superintendente de bancos, pero posterior a eso continúan los señalamientos, dicen que liquidador del Banco Territorial, donde obviamente pues hay un tema de investigación por las transacciones dentro de este sistema Sucre, eso también por un lado, lo que ya le mencionaba anteriormente, y después de eso, el señor González dice que incluso ha recibido llamadas del gobierno de personas afines al presidente donde le decían que debía renunciar. Bueno, que él diga quiénes son esas personas que lo han llamado y por qué le han sugerido eso. No existe de parte del gobierno ni temor
ni tampoco direccionamiento en ese sentido. Aquí las instituciones son las que deben funcionar. Entiendo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que corresponderle hacer su trabajo, su análisis y ver si cada uno cumple con los requerimientos. Y aquí lo importante es que si una persona no cumple con los requisitos para ostentar determinado cargo, tiene que salir. Si es que eso no es así, tiene que investigarse y establecerse con claridad si esa persona está adecuada o no para las condiciones y los requerimientos que se necesitan. El tema es que él estaba dentro de una terna remitida por el Ejecutivo, Sí. entonces obviamente la mirada también llega hacia quien remite esa terna. Y por otro lado también lo que pasa con la designación de un viceministro de Energías, también cuestionado, ocupa un día en el cargo y luego resulta que deciden removerlo y nombrar a otra persona. Sí, la verdad que es difícil encontrar en el país vírgenes vestales que hagan política. Todo el mundo tiene su historia, habrá que ver en qué condiciones se escogió a ese viceministro, pero lo importante es que hoy, con toda la información que existe en redes, hay muy pocas cosas ocultas bajo el sol, porque todo siempre sale a la luz. Pero precisamente eso no se debería investigar primero antes de designar a alguien para después que dure un día en el cargo y tener que removerlo por la presión, por las redes, por lo que se comienza a publicar. Pero imagínese usted, son 5.000 funcionarios de primer y segundo rango, 5.000, y aproximadamente 300.000 funcionarios entre tercer, cuarto y quinto rango. Algo se va a filtrar, algo se puede pasar. Lo importante es que eso no quede impune. Lo importante es que no haya personas que no teniendo las cualidades o las calidades para estar en un cargo determinado se queden allí. Al menos hoy lo que sucede es que todo el mundo se da cuenta de las cosas y quienes tienen asuntos que deben solventar deben saber también por su propia responsabilidad que deben tenerlos solucionados antes de asumir un cargo público. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias, Liz. Que tenga un buen día. Vamos a ir a una pausa, 7:42 de la mañana y ya regresamos.